Qué alegre verlos a todos, que el Señor les bendiga. El tema de hoy se llama fundamento firme o necesario fundamento. En el boletín aparece como un fundamento necesario. No sé cuántos lo habrán leído, pero les voy a hacer un breve resumen. Cuando hace más o menos unos 600 años, las personas pensaban que la tierra era plana. Y más que pensarlo, estaban seguros que así era. Y esa idea les limitaba, les provocaba temor en ir más allá de lo que ellos pensaban. Cuando hoy vemos hacia atrás y pensamos en esa idea, decimos, ay, pero ¿verdad qué poco conocimiento tenían? Estaban realmente limitados. Nosotros vemos mejor esas cosas hoy. Nosotros hoy entendemos mejor el mundo físico, podemos entender más allá, incluso hasta el universo. Dios nos ha dado la capacidad de ver cosas más allá. Pero aquí en el segundo párrafo yo pongo una pregunta. Sería oportuno hoy preguntarnos cuál es nuestra visión del mundo, el mundo físico, si realmente tenemos un fundamento en ese aspecto. Hay muchas personas que no lo tienen, no han tenido la oportunidad. Pero nosotros como hijos de Dios también tenemos que preguntarnos cómo es que vemos la vida que Dios nos ha dado. ¿Dónde está nuestro fundamento para tomar decisiones? Y hay varias preguntas ahí. Una de ellas es, tenemos el conocimiento y el entendimiento de la soberanía de Dios, de su eterno poder. Tenemos un entendimiento de eternidad. La palabra de Dios nos dice que Dios puso en el corazón del hombre eternidad, pero que el hombre no lo sabe. Pero los que somos hijos de Dios, el Señor ha venido a quitar el velo, nos ha abierto, nos ha dado luz para darnos ese entendimiento de esas cosas que son maravillosas. En Proverbios 1:7, el Señor dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El punto de partida para tener un fundamento firme en nuestras vidas es el temor de Dios. Y esa palabra temor debemos de entenderla con claridad. Cuando el Señor habla de temor de Dios, no está hablando de miedo a Dios. El temor de Dios es la reverencia. Si nosotros comprendemos que Él está por sobre todo, que Él es el dueño de todo cuanto existe, que Él hizo todo y que nosotros le necesitamos completamente, nosotros vamos a vivir en una posición de sujeción y de sumisión amorosa a Él. Tendremos temor santo cuando Él habla. Su palabra no va a sonar como una campana que resuena, sino que su voz va a sonar como una trompeta que llama. Entonces, de ahí debemos de partir, y es una pregunta para hoy, para todos, para los jóvenes, para los adultos y los más adultos. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Por qué es que venimos cada domingo aquí a la iglesia a reunirnos a alabar al Señor? ¿Qué esperamos? ¿O qué venimos a dar? Es un tema que voy a partir de Mateo 24. La verdad, yo me gusta siempre compartirles lo que hablo con el Señor antes de dar un tema. Él me lo dio hace varias semanas y yo había estado como, mejor no, Señor, no me gusta. Porque la lectura, ya lo van a ver ustedes, en Mateo 24 es una palabra muy fuerte y que toca fibras profundas de nuestro corazón. Pero es una palabra necesaria como toda la palabra de Dios. Así que nos vamos a ir a Mateo 24, busquen ustedes el texto. Pero antes quiero que leamos Mateo 7:24. Aquí lo tengo en la pantalla. Mateo 7:24 está Jesús culminando su sermón del monte, registrado en Mateo. Él ha estado diciendo ahí todo lo que el hombre debe hacer para tener una vida delante de Dios. Y cuando él va terminando, les dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida.
El tema de hoy no solo es yo creo en Jesús. Yo sé que aquí, porque conozco a la mayoría, creemos en Jesús. ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta es, ¿le creo a Jesús todo lo que Él dice? Pues son dos cosas diferentes. ¿Yo creo en Jesús? Sí, pero ¿le creo a Jesús? Así que con esto vamos a empezar primero leyendo el texto de Mateo 24 completo. ¿Me acompañan? Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y vamos a quedarnos hasta ahí. Qué fuerte palabra el Señor. Los discípulos de Jesús iban con Él, estaban viendo sus obras, los milagros que hacía, las sanidades que hacía, escuchaban su palabra, y un día van caminando y ven el templo. El templo que ellos ven es este que yo les voy a mostrar aquí. Y creo que es interesante que tengamos como primero irnos a qué templo estaban ellos viendo. No era el templo de Salomón. El templo de Salomón fue el primero que se levantó. ¿Se recuerdan ustedes que David le dice a su hijo? Le da incluso bienes para que él pueda hacerlo, y Salomón es el designado por Dios para que él le levante el primer templo. Y fue una obra magnificente, preciosa. Cuando lo consagraron, dice que la nube de Dios llenó todo el lugar y toda la presencia de Dios. Él estaba ahí, Dios estaba en medio de su pueblo. Era una manifestación tremenda. Pero en el año 586 a.C., Nabucodonosor invadió por tercera vez Jerusalén y el templo fue derribado. Se llevaron todo. Esto fue consecuencia de las múltiples veces que el Señor les había dicho a su pueblo que regresaran a Él, que dejaran su idolatría, que iban a venir, si ellos no se apartaban de esto, iba a venir juicio sobre ellos. Y llegó el día del juicio, y no llegó de un solo. Hubo primero 2 invasiones y Nabucodonosor no los destruyó a la primera. Pero no, ni con la primera ni con la segunda entraron en razón, siguieron en las mismas. A la tercera, hay un dicho que a la tercera es la vencida, ¿verdad? La tercera fue que Nabucodonosor llegó y arrasó con todo, lo derribó completamente.
Y no solo derribó el templo, se llevó cautivos a todos los israelitas y los llevó a Babilonia, el lugar que era el peor lugar al que podría haber regresado un judío. Abraham fue sacado de la tierra de Ur, de Babilonia. Y cuando Abraham manda a su siervo para que vaya a buscar hija, para novia para su hijo, el siervo le dice: y si no encuentro una, ¿qué hago? No importa, si no encuentras, Dios te va a abrir el camino, pero si no encuentras, no vayas a dejar que mi hijo regrese para allá. El regresar para ellos era un juicio terrible, porque regresaban a donde había sido sacado Abraham. Pero después de esto está la construcción del segundo templo, que fue llevada a cabo bajo el liderazgo de Zorobabel. Esto lo podemos ver en el libro de Esdras, cómo fue que esto fue llevado a cabo, y levantan un templo que era más sencillo. Y esto viene después, y es Herodes el Grande, 19 años antes de Cristo, en el 19 antes de Cristo, no hace un nuevo templo, sino que lo que hace es una remodelación del segundo templo. Entonces, esta lectura que estamos viendo se refiere a este segundo templo, que no era el templo de Salomón. Aquí tengo, estaba en el monte Moriah. El monte Moriah fue donde Abraham había llevado también a hacer sacrificio de su hijo Isaac, ¿se recuerdan? Donde Dios proveyó el cordero. Todo esto tiene un significado profundo. El lugar de la habitación de Dios había sido limpiado primero por la sangre del cordero, de Jesucristo, su Cordero Santo. Ahí era donde Dios quería habitar, ahí donde quería hacer Él su lugar, su morada entre los hombres. Pero los hombres no entendieron, tenían un velo que les cubría el entendimiento. Ellos no podían ver lo que verdaderamente había. Ahí el mensaje estaba oculto. De hecho, en la palabra de Dios nos habla que para nosotros, muchos quisieron entender el mensaje de Dios y no lo vieron, porque era un misterio escondido. Pero Jesucristo vino y Él atravesó el velo, rompió ese velo y quedó abierto el lugar santísimo a donde entramos nosotros confiadamente por la sangre de Jesucristo. Y ahí nos son reveladas, nos son quitados velos que nos permiten ver este misterio profundo de lo que significa Dios con nosotros, el Emmanuel. Amén. Esto era una gráfica que puse yo aquí para que tengamos una idea de cómo era el templo que ellos estaban viendo. El que está en la parte de abajo, donde está la cúpula dorada, ese es lo que queda actualmente, y ese que vemos ahí no era parte del templo, eso es una mezquita que tienen hoy los musulmanes ahí. Pero el segundo templo, el que remodeló Herodes, es el que estaba arriba, y ese era realmente un templo grandísimo. Incluso ahí hay una marca hasta donde llegaba el templo, no sé si es visible, la segunda rayita que está allá, blanca, que cae como una perpendicular, marca que hasta ahí llegaba el templo, el segundo, el que levantó Zorobabel. Pero cuando se remodeló, lo hicieron de una forma grandísima, le pusieron cosas de lujo, muchas cosas que ni siquiera Dios había dado orden que tuviera, porque esto fue remodelado por Herodes, y Herodes no era judío, para que ustedes sepan, él no era judío. Ahora vámonos, y partiendo de este texto donde yo les decía que Jesús les habla a sus discípulos, ellos le dicen: mira qué obra más maravillosa, y Jesús les dice: pues esto no va a quedar nada, va a ser destruido, ustedes lo van a ver. Ellos en ese momento recibieron un shock, un impacto, porque era imposible para sus mentes pensar que aquello pudiera suceder. Eso se los dijo Jesús en el año 30 aproximadamente de esta nuestra era, y el templo fue destruido en el año 70, 40 años después apenas, con las tropas de Roma, que cuando los judíos se alzaron, vinieron los romanos y les dijeron: momentito, ustedes aquí no mandan, nosotros seguimos mandando, y les aplastaron y destruyeron el templo, incluso se llevaron lo que había en el templo y lo dejaron vacío. Ahora quiero decirles esto, que fue un impacto para los discípulos. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que reflexionar, y yo pensaba hace un momento, cuando Carmencita llevaba la alabanza, ella hablaba de que muchos veníamos con cargas. Y la verdad es que los hijos de Dios, desde el momento que entramos en relación con el Señor Jesucristo, realmente también estamos más conscientes de la batalla en que estamos. Siempre hemos estado en una batalla.
pero inconscientes. Pero cuando conocemos a Jesucristo, la batalla se hace consciente, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta de muchas cosas alrededor y de muchas cosas en nosotros. Una de ejemplo que traigo es a Pedro. Pedro en Mateo 14, 28, 31, vamos a verlo. Pedro se encuentra en una situación difícil y se llena de temor. Otro es Pablo. Pablo, el gran siervo del Señor, el admirado Pablo, un chiquitito de estatura, pero poderoso en palabra y respaldo del Señor Jesucristo. Pero tenía sus luchas interiores también. En 2 Corintios 12 vemos un episodio en el que nos vamos a identificar mucho. Otro es Elías, el profeta de fuego, el que cuando vinieron los profetas de Baal, él se puso enfrente y hasta se reía de ellos. Y cuando él invocó el nombre del Señor, bajó del cielo y los quemó. Y después vemos a un Elías escondido, queriéndose morir. Entró en una depresión. Los hijos de Dios, mis hermanos, ustedes que son hijos de Dios, yo que soy hija de Dios, paso por momentos de crisis. ¿Es cierto o no? Conocer a Jesucristo no nos hace inmunes al sufrimiento ni a las batallas. Tenemos batallas a diario y tenemos que estar conscientes de ellas. Y los discípulos, estos que oyeron esta palabra de Jesús, yo me pregunto, ¿cómo se sintieron en ese momento? Para ellos debe haber sido como, ¿qué estás diciendo, Jesús? Y no se les ocurre otra cosa más que hacerles la siguiente pregunta: ¿cómo va? ¿Cuándo va a ser esto? Pero antes de ir a ese texto, miremos lo que le pasó a Pedro. Pedro dice que él había dado de comer Jesús a miles de personas, y él se quedó orando y los mandó a ellos que atravesasen el lago de Genesaret. Se fueron ellos y cuando iban a mitad del lago empezó y se levanta una tormenta fuertísima. Se llenaron de miedo, dice. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. En la madrugada, o sea, no fue prontamente que llegó Jesús. Pasaron su buen rato en esas idas y venidas con la barca zarandeada. Mis hermanos, hay momentos en nuestra vida con Jesucristo que nosotros clamamos y sentimos que Él ya no nos escuchó, y que las olas parece que se levantan demasiado altas y sentimos temor en nuestro corazón. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, en la madrugada Jesús se acerca a ellos caminando sobre el lago, pero ellos no sabían que era Jesús. De hecho, dice la palabra que cuando lo vieron venir tuvieron miedo, porque pensaron, es un fantasma. Pero entonces Jesús les dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. La palabra de Jesús, siempre que sale de su boca, es una palabra que tranquiliza nuestro corazón. Es una palabra que trae sosiego, es una palabra que trae esperanza. Y Pedro, ese Pedro que me identifico yo mucho con él, porque siempre es el que salta de primero y dice: yo voy, yo hago, yo las cosas. Aquí le dice: Señor, si eres tú. Y todavía no tenía seguridad. Le dice: mándame que camine sobre las aguas, que vaya sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro toma la delantera y se mete entre el agua que estaba agitada y empieza a caminar. Pero en un momento pierde la visión de Jesús. Y en ese momento que pierde la visión de Jesús, dice, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Clama al Señor y el Señor lo levanta y lo saca. Pero aquí en este pasaje quiero que veamos dos cosas. Una, Jesús puede tardar, pero llega. Segunda, cuando uno camina sobre el agua de tribulación, no debe de bajar los ojos de Jesús, porque el viento fuerte y los movimientos nos causan temor y podemos de perder la fe, podemos de perder la confianza. Es cierto, el Señor está ahí para ayudarnos y podemos clamar, pero mejor sería no quitar los ojos de Jesús. Amén. El otro caso es Pablo. Pablo en 2 Corintios 12, 7, lo voy a hacer más que leído, parafraseado, aunque aquí está la cita. Está hablando de que él en sí mismo, en su carne, tiene una espina clavada. Y cuando él habla de carne, no se está refiriendo necesariamente a esta carne física, sino de su carne, de su alma, donde él tiene alguna situación que no se especifica cuál es. Todos tenemos espinas clavadas en la carne, cosas de nosotros que no nos gustan,
cosas que quisiéramos quitar y hacerlas a un lado para sentirnos que no tenemos ya nada que nos cause problemas ni que ofenda al Señor. ¿Quién de nosotros no quiere ser perfecto? Todos anhelamos, incluso anhelamos la perfección en Cristo Jesús, llegar a su estatura, ¿sí o no? Pero aquí dice que Pablo le dice al Señor: quítame 3 veces, se lo dice, por favor quítame esto que me molesta tanto. Y la respuesta de Dios para Pablo es: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué gran consuelo, mis hermanos. Porque cada día, cuando me veo a mí misma y veo tantas cosas que en mí tienen que ser todavía quitadas y transformadas, de verdad entra uno un desánimo. Pero cuando leo esta palabra de Jesús, se aquieta mi corazón. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Ahora sí, vámonos nuevamente al texto de Mateo, con esto como un antecedente. El Señor le pregunta a los discípulos cuándo van a hacer estas cosas y qué señales vamos a tener. Siempre es esa nuestra pregunta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuándo va a ser? Pero Jesús no da respuesta a eso. Sí habla de las señales, pero vamos a ver cómo Jesús se enfoca más en otros puntos que son esenciales para nosotros como hijos. Él les habla de discernimiento, les habla de verdad contra mentira y les habla de enfoque. 3 puntos importantes, anótalos si tienes. El Señor les da respuesta y les dice: ustedes van a tener que tener discernimiento, verdad contra mentira y enfoque. Estos son 3 puntos que traiga. Y en el versículo 4 empieza con una advertencia: tengan cuidado. Tengan cuidado porque está lloviendo aquí por la carretera del sur y miren, la tierra está floja, que se cayó una piedra y le cayó a alguien encima. Tengan cuidado, es una advertencia de por dónde va a caminar usted, cómo va a ir por la vida cristiana. Póngase pilas, le está diciendo el Señor. Abra los ojos, no ande como que está quebrando piñata, dando palos para un lado y para el otro. Póngase firme. Y el Señor les dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Entonces lo primero que el Señor está avisándoles es: va a venir engaño. Y dice más adelante cómo va a venir ese engaño. No va a venir abiertamente, que sea fácil de distinguir, sino que va a venir usando el mismo nombre de Jesucristo, usando el título de ungido, más que el nombre de Jesucristo, usándolo el nombre de ungido. Muchos vendrán en mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y la segunda cosa que dice es: cuidado, no os alarméis. La primera es: cuidado, mirad que nadie nos engañe. Y la segunda es: cuidado, no os alarméis. Porque es necesario que sucedan esas cosas, pero no es todavía el tiempo. ¿Y qué es lo que va a haber? Va a haber guerra, va a haber hambre, terremotos y persecución. Mis hermanos, hoy yo veo en las redes sociales cantidad de cosas que nos dicen que hubo terremoto por aquí, que hubo terremoto por allá, que el hambre, que la guerra, ¿sí o no? A veces ya no quiere uno ni ver eso porque de verdad que es deprimente. Pero es la realidad del mundo en que vivimos hoy. ¿Sí o no? Vemos persecución también. Tal vez tú no estás siendo perseguido hoy, pero mis hermanos, la persecución de los hijos de Dios está ocurriendo hoy en países como Irán, en países como Jerusalén, como Israel, en China. En China hace poquitas semanas tuvimos cómo estaban ellos sufriendo, ¿sí o no? Nosotros estamos aquí muy bien, pero esta lectura que vamos a hacer no es solo para ellos. Dice la palabra: ustedes oirán de rumores de guerras y rumores de guerras. ¿Quién ha oído de guerras y rumores de guerras? ¿Qué dice inmediatamente después? Esta es una versión
creo que es la Nueva Traducción Viviente la que usé y me gustó, porque dicen, procuren no alarmarse, o sea, no sean alarmistas. Es necesario que eso suceda. Mis hermanos, ¿quién está hablando aquí? Es Jesús, es Dios, porque Jesús es Dios. Y Jesús nos está diciendo ahí en esa palabra, es necesario que sucedan. El hombre, el humanista, no quiere que suceda. Según los humanistas vamos a acabar con las guerras. Paz y amor. Pero eso no es cierto. Jesús mismo dice que es necesario que haya guerra, que es necesario que haya hambre, que es necesario que haya terremotos y señales. Pregúntese usted por qué es necesario. Porque Él no lo explica por qué. Él solamente dice, es necesario. Nosotros vemos a esta cantidad, este éxodo de 4,000 o 5,000 hondureños que vienen y nos entra una aflicción. Esa pobreza, ¿por qué? Hay mucha injusticia en el mundo. Y el Señor mismo lo dice. Es con el ungüento carísimo que derramó en sus pies. Y le dicen, ay, eso se hubiera podido dar a los pobres. Y se voltea a Jesús, déjenla porque ella lo está haciendo. Además, pobres van a haber siempre, les dice. Pareciera como que Jesús le falta misericordia. Pero no, mis hermanos, el punto es que esa es una realidad del mundo caído y en pecado en el que vivimos. La guerra, el hambre, la muerte, la enfermedad, la persecución, todo eso solo son síntomas del pecado que hay en el mundo. Y la única medicina contra eso es Jesucristo. Por eso dice, es necesario que este evangelio sea predicado en toda la tierra. Ahí mismo lo dice. Pero ¿qué evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Evangelio quiere decir, es necesario que la buena noticia sea predicada en todo el mundo. Pero ¿qué buena noticia es la que debe ser predicada? Es la pregunta. Porque es una buena noticia de paz y amor. Esa es la pregunta. Y él también dice que es necesario que suceda, pero, y ahí pongan muy atención, no será todavía el fin. Eso le estaba diciendo Jesús hace más o menos 2,000 años. Pero ya se los estaba diciendo a ellos y esta palabra es más actual para nosotros todavía. Ahora, todo eso que vemos va a provocar algo en los corazones de los creyentes. Y este es el punto como esencial que tenemos que valorar hoy con toda esta lectura de Mateo. El hecho de que haya persecución, el hecho de que haya hambre, el hecho de que haya terremotos, el hecho de que haya engaño, va a traer consecuencias para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios, para los que han creído en Él, va a haber consecuencias. Y este es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Primero, vámonos al versículo 10. ¿Lo tienen todos en su palabra? En el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En esta versión que pude ver decía, habrá abandono de la fe. No se puede haber abandono de la fe si primero usted no ha creído. Eso se llama apostasía. Va a haber traición. ¿Traición entre quién? ¿De los del mundo para nosotros? No, mis hermanos, entre nosotros. El problema no son los de afuera, somos los que ya estamos dentro. De los de adentro va a venir, yo me recuerdo que Ángel cuando hablaba de la profecía de la piscina, él tuvo una visión de una persona con un cuchillo que le clavaba un cuchillo a otro por la espalda, ¿se recuerdan? Ese cuchillo no nos lo están clavando los de afuera, eso siempre ha sido así. Es ahora, el problema es que cuando la maldad aumente, cuando todo esto esté pasando, va a haber dentro de la iglesia quienes van a perder la fe en el Señor Jesucristo. Esto es una advertencia para cada uno de los que estamos hoy aquí sentados. Va a haber traiciones, incluso odio. Es como dice que dijo cuando uno lee este versículo. No lo puede uno pensar que entre la misma hermanos de familia en Cristo
suceda esto. Pero eso es así. Jesús lo dijo, esto va a venir. Estas van a ser las consecuencias de ver las cosas. Y no solo eso. En el siguiente versículo, los falsos profetas vendrán y engañarán a muchos. Miren, mis hermanos, ¿cómo puede ser alguien engañado? Alguien es engañado cuando no conoce realmente lo que le venden o lo que le dicen, que no entiende. Y él se los estaba diciendo y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Mis hermanos, subrayen ese texto porque habla de quién es Jesucristo. Y él debe de ser el punto de partida, nuestro fundamento, nuestra seguridad. Y en él estaremos seguros siempre. Si conocemos estas verdades, nuestra casa es una casa fundada sobre la roca y va a ser inconmovible. Y cuando hablo de casa, aunque vengan 1000 problemas, aunque vengan 1000 situaciones, aunque no veamos con nuestros ojos muchas veces lo que estamos queriendo ver, vamos a tener una visión más allá, porque sabemos que lo de aquí es pasajero. Nuestra visión tiene que tener un enfoque y tenemos que saber bien dónde está. Fijos los ojos en Jesús, no apartados hacia las cosas, y dependencia completa de él. Si nuestra dependencia está en él, estamos seguros. Amén. No en las personas, no en las cosas. Romanos 12:2 dice: os ruego por la misericordia de Dios que cambien su manera de pensar, que no se acomoden al mundo presente. Estamos bombardeados para nuestra mente, para que pensemos como piensa el mundo. Mis hermanos, tenemos que tomar una actitud de batalla contra esos pensamientos que nos quieren desviar de la verdad de Jesucristo. Y eso es metiéndonos con el Señor. La verdad es la que nos hace libres. Conocer la verdad nos hará libres, dice el Señor. Conocerlo a Jesús plenamente, estar en comunión con Él, es lo que hace que nuestra manera de pensar cambie. Es la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón, la que hace que vivamos como Dios quiere que vivamos. Y resistiendo al diablo. Al diablo se le resiste, mis hermanos. Él viene una y otra vez, pero se cansa. Pero 1 Pedro 5:8 dice que tengamos cuidado porque es como un león rugiente. Un león rugiente que quiere meter miedo, que quiere devorar a los que son hijos de Dios. Pero tú resístele, échalo fuera, no le oigas, insiste en buen tiempo y en mal tiempo en orar, en ir a los pies de Jesús, en entregarle tus cargas, en confiarle a tus hijos, en clamar por ellos. No te rindas, persevera, persiste en tu ministerio de evangelista, era el llamado de hoy. Mientras tengamos la oportunidad, hablemos a los que podamos de Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor hoy por lo que cada uno nos haya hablado. Mi exhortación es esa hoy para ti. No te rindas, persiste. Si estás pasando por prueba o tribulación, tú le puedes decir a Jesús, como le dijo Pedro: Señor, mándame que camine sobre las aguas, pero por favor no bajes los ojos. O puedes decirle: Señor, quítame esta espina que tengo clavada. Y el Señor te va a decir: no tengas pena, mi gracia te basta, yo estoy contigo. No te dejes engañar, no te atemorices, persevera hasta el fin. Ese es el mensaje de hoy. Mirad bien que no os dejéis engañar. No temas,
Mantente firme, aunque oigas de cosas terribles, mantente firme y persevera hasta el fin. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si tú tienes en tu corazón algo que quieres venir a poner a los pies de Jesús, si has estado batallando con algo, tú puedes venir al frente. Venir al frente no es lucirte delante de nosotros, no. El venir al frente y doblegarte delante del Señor y entregarle algo es confesar: Jesús, yo creo en ti, te necesito. Es una manera de humillarnos. El Señor dice que el Señor resiste a los soberbios, pero da su gracia a los que son humildes. Humildad quiere decir reconocer que Él es Dios y yo no lo soy. Es reconocer que lo necesito a cada momento de mi vida. Por eso, si tú tienes algo que quieres entregarle al Señor, yo te invito, pasa al frente en humildad. Si tienes una carga, ven a dejárselo a los pies a Jesús. Si tienes un problema con tu carácter, si tienes una lucha interior, es un momento de decirle: Jesús, por favor, toma cuidado de mí. Y si no, pues en tu lugar, cierra tus ojos, encuéntrate con el Señor que vive en tu corazón, porque es al Dios eterno que está dentro de ti al que le hablas. Ahí no tienes que ir a ningún lado. Entra en tu habitación, cierra la puerta y ahí en lo privado dile: Jesús, te necesito. Señor, yo quiero ver, Señor. Abre mis ojos, quita los velos que me impiden ver, Señor. Dame la luz, Espíritu Santo, sobre mi alma, sobre mi espíritu. Permíteme hoy entregarte estas cargas que traigo, Señor, estas batallas que tengo en mi corazón. Señor, yo me siento tan incapaz, tan inútil, tan sin fuerzas, a veces tan llena de temor, Señor, desesperada a veces. Incluso, Señor, he llegado a pensar que no me escuchas. Señor, perdón porque mi mente, Señor, se enreda en sus propios pensamientos, en lugar de oír tu voz que me dice: no temas. Tú eres mío, tú me perteneces. Yo te tengo en mis manos. Tu vida es mía. No temas. Aquieta tu corazón. Límpiame, Señor, purifícame. Renuévame en tu gracia. Y levántame para ti, para tu gloria. El Señor se mueve en este lugar. Toca cada corazón, Señor. Toca cada corazón. Tú sabes lo que necesitamos, Jesucristo. Tócanos. Ministranos con tu poder, Señor. Tú eres mi roca, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Fuera de ti no tengo nada ni soy nada. De ti dependo completamente. Te necesito, Jesús.